¿Cómo le va? Buen día. Ahora sí, muy bien. Ahí compartido, ¿cómo estás? Buenos días. Somos familia de Dios. Somos la primera iglesia evangélica bautista ubicada aquí en Cayo Las Cuagas, 513. Y te damos los buenos días a esta hermosa semana que está Los buenos días comenzando. ahí, muy Exacto, está bien. Analía desde San Martín, Hola, muy bien. Anita, preciosa, buen Gabriela día. Arias también se está Hola, Gal, buen viendo. día. Le voy a poner un me Buenísimo. gusta acá. Ahí saludamos entonces. Buen día. Compartilo con quien tengas también ahí en tus publicaciones para que podamos llegar a otras personas, a personas que vos desees llevarle este mensaje que también es tan importante y comenzar el día, este punto de partida que podemos hacer juntos. Ahí está Débora, Darío, los bendecimos, Hola, buen día, buen día. bendecimos la casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo va matean en la mañana o toman en taza? Vos no has tomado en taza todavía. No, yo todavía no. Exacto. A él le gusta tomar en taza primero. Muy bien, Meli Castillo también está ahí. Hola, Bendiciones, Meli. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí estamos. Entonces, si estamos con este libro de los Hechos de los Apóstoles, que también son los hechos de Jesús resucitado, del Espíritu Santo de Dios a través de la iglesia naciente, de la iglesia que estaba ahí moviéndose de acuerdo al plan de Dios, desde Jerusalén, se expandió hasta Judea y Samaria, y ahora el apóstol Pablo está realizando esa tarea imperiosa, que siente en su ser esa pasión, ese fuego que lo lleva a moverse por todo el mundo conocido a través del imperio romano que Dios había preparado en el cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas, había preparado eso para que la conexión del mundo romano fuera que facilitara completamente la expansión del evangelio. Así que maravilloso ahí, y el apóstol Pablo aprovechándolo. Es como si nosotros hoy decimos las redes sociales son un punto de conexión tremendo. Bueno, aprovechémoslas para llevar a Cristo a todas las vidas y a todos los corazones. Muy bien, ahí está Emi Díaz, bendiciones Emi. Buen día, Si estás Emi. con Leo, después cuéntanos. Con Luz, bendecimos sus vidas. Meli Vega, contenta que está Roberto ahí, muy bien en la casa. El papá de la casa, muy bien. Roberto, que trabaja mucho. Bendiciones. Que descanse Roberto estos días acá en casa. Eso, que disfrute. Roberto le gusta matear, yo sé que él matea. Sí, él es que... lleva unos mates fantásticos, ¿eh? Exacto, está también conectadita mi tocaya de la llave, muy bien, Emil Segatica nos está viendo desde la llave. Bendiciones. Buscarlo y no encontré la casa. ¿Se te hizo lío? En serio, ¿Te olvidaste? Y no encontré la casa y ya se hacía tarde porque había gente acá, porque le dije a Norita, digo, voy a verlo los chicos por esto que de la mamá de Juan, y digo, los voy a saludar y no encontré la casa, perdón. Se te hizo la laguna. El domingo que viene seguramente les voy a ubicación vas a tener que enviar. Pero salí, le digo a la Norita, los voy a ver a los chicos por lo menos a saludarlos un ratito y no encontré la casa, di la vuelta ahí, me parece que pasé, pero había otro cartel o otra cosa y se me hizo un mar más que una laguna. Pero bueno, abrazo a Juan y Emi querida, Señor les bendiga. Muy bien. No, aquí solamente los que hemos saludado, que he visto, y bueno, en Instagram no hemos conectado. Es interesante que en esta lectura del libro de los Hechos uno empieza a descubrir que la pasión por compartir y no quedarme con la experiencia vivida es lo que moviliza o motoriza a la iglesia, ¿no? Es esto de no callarme. Y vuelvo a decir, no era que a ellos, o tal vez la pregunta sería, a ver si podemos, ¿será que a estos discípulos de aquella época tenían las mismas dificultades que tenemos las familias hoy? ¿Será que les costaba llegar a fin de mes? ¿Será que se les complicaba con el internet?
¿Será que se les complicaba con qué, cuáles habrán sido las dificultades Las de la familia en aquel distancias. momento? Porque pareciera que la familia de aquel momento, que se comprometieron con el Evangelio, con la palabra y demás, y expandieron, y murieron, y salieron, y no habían las comunidades que hay hoy, y ellos lograron llegar. ¿Qué era? ¿Cómo habrá sido en ese sentido? Y esta tal vez era mi pregunta, decir, si hoy, ante cualquier dificultad menor, digo menor, ¿está? Estoy hablando de las dificultades mayores, como en el caso en este de Manuel y venimos orando. La gente se enfría, no habla, no comparte, no sé qué. Digo, ¿cómo impactaremos nosotros la generación que va a estar después de nosotros si nosotros no hablamos? Si nosotros ante cualquier dificultad que todos vivimos, que todos tenemos, que todos hemos de vivir y estamos viviendo, si la pasión por compartir el Evangelio no está, ¿qué nos está pasando? ¿No? Exacto. Y ahí es cuando uno empieza a leer cada una de esta palabra del libro de los Hechos, uno empieza a entender que por momentos pareciera, insisto, con altas posibilidades de error mía, que la iglesia de este momento está más ensimismada, no termina de ser lo adulta que necesita ser para el mundo en el que estamos viviendo, y se requieren, creo, otras acciones, ¿no? Se requieren otro mover, otro accionar, y la intención nuestra desde Familia de Hoy es poder profundizar en esto y gestionar desde otros lugares. Y ahí también va a aparecer que, porque allí en donde yo digo que va a estar la clave, allí en donde se empiezan a ver los milagros y las maravillas de Dios, ¿no? Exacto. Cuando uno da que Él sea el primer lugar, y esa es mi tarea principal, compartir, allí aparece. Nosotros queremos que haya un milagro así, sentado en el sofá del Y mirándonos el ombligo propio, mirándonos y que Dios me nuestra... cambie el chupete y me dé un chupetón más grande como el que salía el del Kiko, ¿viste? Esa paleta grande, que no la he visto más. Y nos dé una paleta que dure 15 días. Y después cuando se nos termina la paleta empezamos a llorar porque necesitamos otra paleta más, ¿no? ¿Cómo lees el texto de Hechos? Contanos cómo venía. Hoy tocaría Hechos 16. Contanos cómo va tu lectura, qué has aprendido, qué te ha gustado. Contanos un poquito, hacernos partícipe de tu aprendizaje. Dale. La perspectiva de la palabra de Dios, de principio a fin, es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Que Dios es el que está tomando la iniciativa y nosotros somos parte de su obra. Cuando nos unimos, cuando entendemos, cuando nos sincronizamos, nos ajustamos, esas historias personales, particulares, se hacen parte de su obra, de su plan, de lo que Él tiene para este mundo, porque es eso, es cambiar la perspectiva. Cuando vos y yo somos cristianos, somos elementos en el plan de Dios. Lo que no significa, creo que lo decíamos el otro día, que en el medio va a haber dificultades. Por eso mismo, va a haber dificultades porque estamos siendo parte del plan y nuestras vidas son naturales. Estamos en este mundo. No significa que cuando vos estás llevando adelante el propósito por el cual has sido salvado, buscado, restaurado y demás, que hayan o que acontezcan momentos complicados en la vida, dificultades, tensión, conflictos, porque pareciera que uno está medio rebelde, porque me pasa exento. Esto, entonces no quiero hago. Estar exento. Entonces tiene que solucionarse esto para que yo... Y la verdad es que hay gente que se pasa la vida revolcándose y allí. Ahí es donde nos tiene el enemigo, justamente. Cual, ¿no? Y entonces parece que no modifica demasiado la cuestión, es simplemente, parece que va tocando algunas cosas que nos duelen, estoy pensando en el enemigo, para mantenernos a nosotros allí como el perrito antes de dormir y que quiere morderse la cola, ¿no? Es decir, a veces hay cosas que... y es la misma cantaleta de hace un mes atrás, 2 meses atrás, 1 año atrás. Entonces tal vez para iniciar hoy la primera pregunta, en este sentido, pensando justamente en Hechos 16, ¿cuánto hace que estás dando vuelta en el mismo pantano, en el mismo lugar? ¿Cuánto hace que estás dando vuelta allí con la misma situación? ¿Cuánto hace que estás allí? Y justamente ayer que compartimos en la reunión en la iglesia de Siloé, yo le preguntaba, amigos, ¿cuál ha sido
el fruto que vos le traes al Señor hoy? ¿Cuál ha sido el fruto de tus manos en lo espiritual? ¿Cuál ha sido el fruto en este último año tuyo? Porque ahora estamos, en el caso nuestro, estamos en el tiempo de invierno, ya se podó, ya se cosechó, ya está. O sea, como que ahora hay que preparar todo para la próxima cosecha. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue tu fruto y cuál es lo que estás preparándote ahora? ¿Cómo te estás preparando la tierra? Para el fruto que va a comenzar a brotar allí mediados de agosto, tal vez fin de agosto, septiembre, y cuando llegue diciembre, tal vez en el caso del Damasco, en adelante empieza a haber frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos personales tuyos, los frutos del Espíritu? Y vos decís, los frutos, sí, ¿cómo son? ¿Te lo sabés? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Te acordás? Pero también, ¿cuáles son los otros frutos? ¿Cuáles son las otras personas? ¿Cuáles son las personas que vas a discipular? ¿Cuáles son las otras personas que vas a acompañar? ¿Cuáles son esas personas que vos vas a sembrarte vos en ellos? ¿A quién vas a ir a visitar? ¿A quién vas a ir a cuidar? ¿A quién vas a hacer el trabajo de discipulado? ¿Cuáles son tus Timoteos? Porque aparece acá en el texto de hoy, aparece el Timoteo, el hijo amado. Ahí lo encuentra, exacto. ¿No? Acá aparece el hijo amado, ¿no? ¿Cuáles son tus hijos, tus frutos espirituales que estás cuidando? Porque anoche decía, a veces el ministerio se come la misión. A veces lo que hago para adentro de la iglesia se come mi tarea hacia afuera. Y estoy tan envuelto en mi tarea hacia adentro que no tengo nada hacia afuera. No tengo amigos, no tengo quien invitar, no tengo con quién, no hay. No he cultivado mi vida relacional. No hay nadie. Como decíamos ayer, Martín cuando compartía la palabra traía a colación ese texto hermoso de Jesús que dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no va a llevar el fruto. Pero por el contrario, si cae, muere, va a llevar el fruto que necesita. Nuestra vida tiene que morir a nosotros mismos. Y lo que nos pasa, ¿qué pasa? Cuando el ministerio, digo el ministerio, es decir, eso que hago adentro, ¿está? Si es que hago, porque a veces ni siquiera hago nada para adentro y sigo ahí. Si ese ministerio se come la misión, en un momento me transformo en un fariseo interno. Exacto. Empiezo a cuestionar lo que se hace para adentro, porque me transformo en un especialista de lo hacia adentro. Me transformo en un expertise en lo que pasa adentro. Y ya empiezo a ser un catador de lo que pasa adentro. Me gusta o no me gusta, sí o no. Y eso trae enfriamiento, división, conflicto, dificultad. Pero hacia afuera no hay nada. Así, escúchame, hace 10 años que venía a la iglesia. Contame cuáles son tus hijos espirituales. ¿Quién has cuidado en estos 10 años? ¿Cómo estamos impactando como congregaciones? ¿Cuál es la persona que vos, la familia que vos estás cuidando, que vos decís, esta familia ha sido fruto de mi trabajo, de mi fe, de mi constancia, de mi trabajo? ¿Cuáles son tus Timoteos? ¿Cuáles son? Porque esto es el gran desafío que nos hace el libro de los Hechos. ¿Para mí? Sí, cierto. El libro de los Hechos. Si la iglesia crece, y crece de una manera armónica, hacia afuera y hacia adentro. Por eso dice, y el Señor traía cada día los que iban a ser salvos. Es decir, los traía porque había conexión hacia afuera y adentro ya estaba el ecosistema para acomodar. La incubadora. Por eso los griegos, cuando leíamos alguna, por eso los griegos se quejan de que no les sirven las viudas. Entonces ahí nomás aparecen ese grupo de gente que dice que tenía que tener al menos 3 cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 cosas que tenía que tener? Pues decir, no, ¿a quién llamamos para servir las mesas? Llamamos a aquellos que están medio al cuento. No, tenía que tener... Ser llenos del Espíritu Santo, de buen fe. Testimonio, de fe y sabiduría. Es decir, no era cualquiera que... Y qué importante es que nosotros nos demos cuenta que cada uno de nosotros, en la tarea que hagamos, no es que hay escalafones para vos, yo, en la tarea que hagamos necesitamos al menos esos 3 elementos que nos caractericen. ¿Cuál era? ¿Qué vos ahí llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de fe, creo que si no me falla la memoria. Y sabiduría. Sabiduría. Así que bien, ¿quién está? Saludo a Jorge Cobo, muy bien, bendecido Hola, día querido. para vos también, querido Jorge. Y Natalita Castro nos dice, bendecida semana, así sea para cada uno de nosotros, de nuestras casas, de aquellos seres a los cuales amamos, por los cuales estamos orando también. Déjanos tus motivos de oración porque estamos
intercediendo y clamando como iglesia, y por supuesto vos sé parte de esa intercesión y de esa oración en este tiempo de ayuno y oración que estamos teniendo como la red, donde estamos haciendo estos ajustes, y hoy hablábamos de los ajustes en espera, la espera que no nos desespere, la espera de Dios, en nuestros corazones esperando, confiados en Dios, cuando ya hemos dejado delante de Él nuestras peticiones y nuestros motivos, que muchas veces tienen que ver con estos inviernos que hablábamos recién, ¿no es cierto? Los inviernos que no se ve el fruto, pero la semilla está ahí latente, tiene vida, hay que cuidarla del frío, de la helada, acá de todas esas cosas, pero justamente ayer había fui a buscar a Delia, porque Delia preparó el pan también para ayer, y la vecina de Delia allí en Rama Caída, estaba la señora con el hijo, parece que tienen, no sé qué planta era, habrá sido un limonero, alguna así, le estaban haciendo un trípode y lo estaban tapando porque se viene la helada, entonces habían hecho un trípode con una tela, plástico, no sé qué, lo estaban tapando para guardarlo hasta después del invierno, ¿no? Es decir, qué interesante esto, y uno podría usar tiene esto tanta riqueza como un elemento a cuidar. ¿Qué cosas tenemos que cuidar del invierno? ¿Qué cosas en nuestra vida tengo que cuidarlas que el invierno, el frío no lo queme? Exacto, porque quema directamente, tal cual, como si fuera... ¿Qué cosas de mi vida tengo que cuidar y que no me he dado cuenta que el invierno los quema? ¿Y qué cosas necesito en este mismo proceso también? Porque ya va a empezar ahora julio y empieza la gente a podar. Va a ver que tenés que podar si tenés frutales. La vid, si tenés para podarla. Decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero que vaya el sarmiento? Y que no se me vaya en vicio y que no me quede la fruta chiquita, porque cuando pasa eso, cuando hay mucho vicio, el fruto es pequeño. Se pierde porque tiene que la savia distribuirse en diferentes lugares. Entonces, ¿qué necesito cortar? Que me está quitando fuerza. ¿Qué necesito sacar de mi vida, de mi andar, para que lo que haga pueda enfocarse? ¿Qué necesito sacarme como vicio que me está llevando la pasión, las ganas? ¿Qué estoy haciendo de más que necesito sacarlo, ¿no? Como para poder entender eso. Mira qué importante y qué bendición que tenemos nosotros de vivir acá en Mendoza, porque las características de nuestra tierra, es muy similar a la tierra de Israel. Y sabemos que Israel era un pueblo agrícola, por naturaleza, que para nosotros son cosas naturales y comunes, a las cuales estamos familiarizados, pero sin ir más lejos, personas de otras provincias de nuestro país ni siquiera tienen idea esto que nosotros estamos hablando, y la riqueza de la palabra de Dios es una riqueza que está muy relacionada con la tierra, con lo agrícola, con la producción, con los frutos, con todas estas cosas que nosotros estamos hablando, la semilla, bueno, que Jesús lo usó tanto. Lo único que no tenemos nosotros es mar como tenían ellos ahí, esos mares más pequeños, pero que eran mares, en fin, el mar de Galilea, pero sí tenemos toda esa riqueza que la palabra de Dios nos da de lo que significan esas comparaciones con el mundo agrícola. Exacto. La profundidad que tiene la palabra. Exacto, la riqueza, tal cual. Y que uno pueda verlo reflejado en mi realidad. Que sea más fácil. Hay momentos en mi vida en el que estoy como en invierno, en el que hay receso de cosas, en el que las cuestiones se enfriaron, se complicó, en lo que tal vez algo que yo tenía como un proyecto se cayó, dejó de estar, y ahora qué hago, y entonces tengo que esperar. Justamente el tema de hoy era la espera, que la ansiedad, que la preocupación, que me empieza a generar conflicto, que me empieza a dar, me genera angustia, ansiedad. Empieza a haber una mezcla entre lo que pasó, lo que pasa ahora y lo que va a pasar. Entonces empieza a generarme un estado así inestable de angustia, de miedo, de temor, de enojo, de bronca, de todo eso junto. Y qué importante es aprender a esperar. Es la actitud del agricultor, que cuando llega esta época está tranquilo. Que cuando llega esta época ya sabe que llega el momento en que tiene que terminar de helar para empezar a podar, para empezar a hacer.
Y uno va por algunos fincas, por algunos lugares en el que ya cosecharon todo, y uno va a ver yuyo, va a ver un montón de cosas, tranquilo, todavía no es el momento de... Pero cuando uno empieza a llegar ya la temporada, uno empieza a ver que se empieza a parar la rastra, se empieza a limpiar, se empieza nuevamente a limpiar los cupos, se empieza a hacer todas esas cuestiones que me van a permitir después que el agua... ¿Has limpiado los cupos alguna vez? A ver si alguien sabe lo que es limpiar los cupos. Yo he visto, no lo he hecho yo. ¿No lo has hecho? No, Bueno, pero sí he visto. A mí me acuerdo, nosotros donde está vive Analía, Ujú. A nosotros nos tocaba limpiar los cupos. Y me acuerdo ¿Qué haber es, pues? ido... ¿Pero qué es? Bueno, quiero ver si alguien sabe bueno. qué es limpiar los cupos. Bueno, Me esperemos acuerdo a ver si que alguien alguna vez responde. me tocó hacerlo porque teníamos que hacerlo. Mari Navarro nos saluda, muy bien, de La Llave, bendecida semana, querida Hola, Mari. Mari. Y Natalia Castro dice, nos quema o caer helada cuando prestamos oído a lo que no nos conviene, tal cual. Me desenfoco de la palabra, vuelvo a repetir lo mismo sin cambiar nada. Dios no entra en nuestra vida porque, sino para exacto, porque sí, sino para nuestro, para moldearnos. Debemos dejar moldearnos, depender de su voluntad. Es milagroso día a día el proceso que Dios hace. Amén, claro que sí. Brian también nos está saludando. Hola, esta Brian, mañana. buen día. Yo sí sé, dice Brian, yo sí sé. Sí Muy sabe bien, lo que es los cupos. muy bien. Contame, Brian, que lo que él sí sabe lo que es el Déjalo cupo. acá escrito, Brian. A ¿Qué ver, es así limpiar los sencillo, cupos? para que no Muy te bien, complique Brian, tanto. sí. Pero sí. Brian es muy capo, así Exacto, que sí. eso es con la sada. Nosotros le decimos la zapa. La zapa, le La decimos ahí en zapa. los Pero pueblos acá le nuestros, dicen la sada. sada, que creo que es más correcto. Cuando uno, cuando uno, y esto tiene que ver con Anchada conexión. también le dicen acá. La anchada, Anchada, ¿no? con conexiones, ¿no? Es decir, cuando uno no la limpiar, bueno, ahí voy a esperar que Brian lo esperemos. comparta allí y lo diga ahí. Si alcanza y si no, después lo decimos. Voy a leer Hechos 16 mientras le damos tiempo que compartan allí que es limpiar los... Acordate que estamos leyendo desde la Biblia YouVersion, está muy bueno leer el plan de lectura diaria y también las ilustraciones, los devocionales, las preguntas que tienen nos ayudan a fortalecer la lectura. Hechos 16 del 1 al 5 voy a leer. Ahora lo voy a compartir. Y se llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Pablo quiso que se fuera con él y lo llamó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquella región. Vamos a hablar de la estrategia tal vez un ratito. Porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Y fíjense lo que dice el 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Es decir, aquí hay al menos varias cosas. Primero, la importancia de aprender a expandirnos, a extendernos, a ir más lejos. Es decir, tiene que haber en nuestro ser un fuego, una pasión de que el Evangelio no muera conmigo, no termine en mi metro cuadrado. Tengo que extenderme y por eso necesito aprender a limpiar los cupos de mi vida. Necesito aprender a sacar todo dejar que Dios pode. El yuyo, todas las hojas. ¿Vieron que creo que fue el viernes, por esta calle, por Alascuaga, usted hacía por Alascuaga hacia San Martín, todo por ahí, iba a encontrar que en todas las acequias habían bolsas y bolsas y bolsas? Parece que el municipio había estado limpiando las acequias de las hojas, porque va a empezar a venir el riego, porque tiene que ver con eso. Limpiar el cupo, ahí debe haber puesto algo, porque sí. O alguien puso ahí. Después está Gaby Gallardo que nos Hola, saluda, Gaby, buenos buen día. días. Yo le digo anchada, dice. Ajá. Teresita Chacón nos está saludando de La Llave, buenos días, Pastor Ariel Emilce, bendecido lunes, así sea, querida Tere, buenísimo que estés ahí. Muy bien, también otra mujer que sabe lo que es ahí la vida del campo. El cupo es cuando uno vive en lugares en donde hay riego, ese riego que viene por sequía y por canales. Exacto, acá en el frente o donde pasa el agua
eso se le llama el cupo. Uno tiene distintas capacidades de acuerdo a la Al distancia o terreno. al tamaño del terreno. En esta época, cuando no hay riego, cuando se corta el riego para Cuidar que el sabe que agua. Mendoza es un oasis que necesita acumular agua. Y aquí en San Rafael o en la zona tenemos varios lugares de acumulamiento de agua. Entonces, cuando en agosto comienza a circular el agua, usted que paga el agua por la cantidad de metros cuadrados que tiene su terreno, eso le corresponde a una cantidad de cupo, es decir, una cantidad de Capacidad metros, de metros, centímetros cúbicos, claro, metros cúbicos. de metros que usted tiene que limpiar el lote y no el suyo. Usted le toca el cupo de tal vez de 200, 500 metros más allá, entonces usted tiene que ir a limpiar y alguien va a limpiar el suyo. Es como el tema de los paracaidistas. ¿Quién te arma el paracaidista? Comunitario. ¿No? Entonces, capaz que mis cupos, mis metros, me mandan a 10 cuadras a limpiar los cupos de ese lugar. Y alguien va a venir a limpiar el mío. Entonces, cuando llega agosto, toda la sequía, todo el canal le va a estar limpio y el agua puede transitar con mayor rapidez y aprovecharse mejor, porque son en minutos. Usted le toca, a nosotros nos tocaba 45 minutos, creo que sí. Acá dice Brian, la limpieza de cupos es limpiar las acequias o hijuelas de riego. Bien. Aquí en zona rural los limpiamos cuando viene el riego. Muy bien, buenísimo. Entonces, en el caso de San Martín, me acuerdo, te llegaba una nota y te decía, bueno, usted tiene que limpiar tanto cupo y te decía dónde lo hacía. ¿De dónde hasta dónde? Entonces nos mandaban a otro lugar a hacerlo y alguien venía y limpiaba el nuestro. Entonces, eso tiene que ver con comunicaciones. Y si yo quiero tener una buena comunicación, necesito saber que por donde va a venir la comunicación esté limpio. Es decir, por donde va a transitar el agua, el canal debe estar sin vicio, debe estar sin elementos que me compliquen la comunicación. Y muchas veces yo tengo vicios en mi comunicación. Enojo, estoy con otras cosas, estoy con no sé cuánto, que no vi, que no escuché, que no entendí, que qué sé yo, tantas esas cosas que no es el tema, pero digo... Desconectado. Bueno, desconectado, no, súper extra conectado, lo que fuere. Entonces, qué importante entonces que yo aprenda en esto para que el Evangelio pueda correr, aprender a limpiar los cupos, ¿no? Y eso tiene que ver cómo puedo yo aprender a limpiar mi vida, cómo puedo yo poder ser un lugar o algo en el que pueda fluir por mí la presencia de Dios, cómo puedo limpiar, cómo puedo aprender a sacar todo aquello que el mismo andar, porque ¿cómo se ensucia el cupo? El cupo se ensucia de las hojas que viene arrastrando el agua. Si más arriba no limpiaron las acequias, o ¿cómo es la otra palabra que usa? Hijuelas. La hijuela. Las hijuelas también. Eso, esa agua la va trayendo. ¿Y qué pasa? Mientras más suciedad arrastra, eso va deteniendo el agua. Exacto. Y empieza qué sé yo, de 1 metro de ancho de agua. Si hay mucha suciedad y no limpiaron los cupos, va a terminarte llegándote 20 centímetros de agua. Entonces, esos 20 minutos que vos tenías de agua va a ser menos capacidad de agua porque no se limpiaron los cupos. O si se acumula basura en una parte, se va a salir del canal y se va a desperdiciar el agua, que es el bien tan preciado, ¿no es cierto?, del agricultor. No va a llegar a destino, se va a derramar antes por otros lados, se va a salir, va a perder el cauce. Hace muchos años, cuando yo iba y tenía un hogar allá en, ¿cómo se llamaba cuando me caí en la moto? En la entrada acá en San Rafael. El Toledano no, más allá, el Lucillal. El Lucillal, había pasado eso, se había hecho no me sale la palabra, que se había tapado un tapón. Y el agua había empezado a salir hacia afuera. Y yo en la noche, cuando salía, porque salía de noche y no había luz ahí, tuve un accidente. Y esto es lo que hace que el agua, en vez de llegar donde tiene que llegar, se desperdicia. Y a veces nos pasa eso con el Evangelio. Yo estoy siendo tapón. Yo no he limpiado en mi vida las cosas para que el Evangelio corra. Porque estoy preocupado, porque tengo esto, porque estoy... Pues lo mismo que decimos, ¿no? Que siempre la misma cantaleta, que... Entonces termina habiendo mucho... Y todo lo que llega a mí no sale de mí. ¿Está? No queda conmigo. Perdón, queda conmigo y queda acá. Y entonces termina y en un momento explota. Se desperdicia. Entonces es sumamente importante que usted pueda permitirse que el Señor limpie. Estos ajustes. Que usted pueda saberse que a pesar de la situación que usted está viviendo,
pueda, el río de Dios pueda correr por usted. Amén. La Amén. presencia de Dios pueda correr a pesar de usted. Y aún mismo decirle a la persona que está diciendo, decir, mira, tal vez conmigo todo no está como yo quisiera. Claro que no. Tal vez todas las cosas no están como me encantaría. Pero Bienvenido al club. eso no quita que yo comparta, que yo hable, que yo diga. Exacto. Por eso el texto dice acá, fíjese cómo dice al final. Mirá si Pablo se hubiera quedado tirado cuando lo sacaron de la ciudad como muerto. No Y estaría lo leímos- con Timoteo ahí. Lo leímos en el 14 el Exacto, viernes, y ¿no? en el Con 16 y está la con piedad Timoteo. tal cual. Y entonces, fíjese qué tremendo esto, ¿no? Que a veces las cosas, lo hablamos, el viernes fue y lo hablamos, Ujú. el viernes celebramos también. Tal cual, exacto. Las Sí, cosas sí. que nos apedrean, las cosas que nos golpean, que nos dañan, y eso también nos quiere sacar de juego. Detener, Y exacto. justamente en 16:5 dice así que la iglesia eran confirmadas en la fe y Ahí está la confirmación. diariamente, Ujú, ¿qué pasaba? Crecían en número. ujú. Si vos estás esperando que las cosas se resuelvan para, te vas a perder las Estás en el mejores horno. cosas que Dios hace en medio de las dificultades de la vida. ¿Mm? Muy bien. Acá nos saluda Martita Funes desde Villa Tuel. Muy bien. Hola, Feliz Marta, lunes, buen pastores, día. bendiciones. Y Brian dice, exactamente, pastor, lo explicó perfectamente, así es el sistema de los cupos. Muy bien. Y Nadia Miranda, bendiciones para Nadia. Buenos días, pastores. Bendecido día para vos y tu casa, Nadia hermosa. Nos alegra que puedas estar conectadita. Me acuerdo que en mi época cuando me tocaba limpiar los cupos, lo hice un par de veces, tampoco que lo hice toda la vida, ¿tá? No, claro. Rezongaba. No lo hacía feliz y contento. No, nada que ver, si yo no tenía ni idea cómo era, para colmo la asada esa o asador, no sé cómo Ajá, se llama ahora. bien. anchada le La decían anchada, acá. Ajá. hay que saberla usar, porque Y no es sí. simplemente nada, ya está fácil, porque viste vos por la televisión, decís, eso es una papita, eso es pan Que comido. tiene que estar afilada, tiene Cuando que estás con saberse esa cuestión, y vos hacer decís, fuerza. una cosa son 2 minutos, 3 minutos, y una cosa son 2 horas. Después de estar 2 horas, metanchada, rastrillo, Te quiero ver. pala y cuánta cuestión, Ujú. ¿no? Y a veces habían cupos que estaban muy complicados, muy difíciles, y había que romper, A había veces que se sacar estrecha, mucho se leña, desmorona tal la cual, ¿no? tierra. Ujú. Entonces yo cuando me decía, ay, cuando llega esta época, y después ¿qué pasaba? Nosotros Bien. tenemos una finquita. ¿Eso se hace de bien temprano o también o No, durante había el que día? hacerlo durante el día. Ah, O sea, bueno. nosotros, la gente que se dedica a esto, sí lo hace temprano y Ujú. toda la historia, pero El turno llega a cualquier hora, el turno cuando del llegaba el agua. tenía que estar todo limpio, pero capaz que te tocaban, qué sé yo, todo el frente de una casa que eran 20, 25 metros y el sequión era de 1 metro más o menos y de profundidad 50, 60 y había que romper allí, sacar, porque ¿cómo era? ¿Qué era la cosa? Y acá usted véale las manos al trabajador y ahí se va a dar cuenta que una cosa es la mano del administrador, del que está con la computadora, el que hace cosas, y la mano yo me imagino las manos de Pedro, yo me imagino las manos de Pablo, que él curtía el cuero y hacía tiendas y todos los demás, ¿no? Entonces, ahí uno se va dando cuenta en las manos. Hay una historia, y lo voy a conectar acá, hay una historia de un hombre, de un joven, que va a pedir trabajo. Y entonces le cuenta el hombre de recursos humanos que cómo llegó donde llegó. Entonces Ujú. él cuenta que su mamá lavaba ropa para que él estudiara. Y que lavaba ropa para que él estudiara. Y él muy así, ¿cómo se dice? Pituco. Muy bien, muy arregladito, Capaz que muy... una palabra muy vieja, pituco. ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Ayúdame con Muy- otra. Muy sí. bien arreglado, Bueno, muy elegante. Entonces este hombre... Muy cheto, no exacto, tampoco, ¿no? también es viejo. Entonces este hombre le dice, te hago una consulta. ¿Alguna vez les viste las manos de tu mamá? No, Chan. dice, porque mi mamá, pues yo estudio, porque para mí estudiar, y entonces luego estaba muy compenetrado en el estudio. Entonces le dice el hombre, mira, voy a En hacer lo sí siguiente. mismo. Vamos a dejar acá, vamos a pausar la entrevista hoy. Venite mañana a las 11, pero no te vengas sin hoy hacerle a tu mamá un masaje de manos, ponerle crema, y mañana quiero saber cómo son las manos de tu mamá. Al otro día a las 11 de la mañana, cuando llega la entrevista, este muchacho venía con los ojos así,
de haber llorado, lo hace pasar, le dice, contame, ¿cómo sabes? Y el joven empezó a llorar, dice, nunca le toqué y le vi la mano a mi mamá como anoche. Y todas esas manos las hizo para que yo esté hoy sentado acá. Entonces el hombre le dice, mira, nunca podrás avanzar en la vida si no valoras, si no honras todo el camino y el esfuerzo recorrido de aquellos que hicieron para que vos estuvieras donde estés. Y a veces en la iglesia nos pasa así, hemos olvidado el trabajo de estos hombres que murieron por el Evangelio. Y nosotros estamos muy compenetrados en, ay, sí, porque la gloria, porque el Señor, por no sé cuánto, qué sé yo. En nuestros shows personales. En eso sí, porque yo adoro, alabo, salto, pataleo, no sé cuánto. Y nos hemos olvidado del sacrificio de hombres y mujeres. Invierno, verano, montañas, valles, lucha. Dice Hebreos, que algunos fueron aserrados, los cortaron. Dice, ni siquiera sabía quiénes eran. Y ustedes ni siquiera son dignos de. Creo que la iglesia hoy no es digno de toda esa gente que sufrió por un evangelio puro, lo más original posible. Y en algún momento nosotros hemos tergiversado el evangelio, hemos acomodado mi realidad. No, si hoy día hace frío no voy. No, porque hoy día me parece que no tengo ganas. Imagina usted decirle a alguno de estos... No fui el domingo porque no tenía ganas, ¿viste? Estaba el partido en ese horario. Medio... ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de estos hombres para decir que esto son testigos, Esteban? dice la Biblia. ¿Cómo le vamos a decir a Esteban que no tengo ganas de orar, de compartir, cuando fue apedreado por lo que él creía? ¿Cómo le podemos decir a esta gente? Imagínese usted. Ayer hablamos de Esteban, habló Martín de Esteban compartiendo la palabra. Perdón, me fui, no sé si me fui un poco del tema. No, para nada, porque de eso trata la... Bueno, la estrategia, la estrategia. Fíjense, porque en los capítulos anteriores, creo que en el 15, Pablo defiende para con Jerusalén esto de que porque los judíos querían que los griegos o los no cristianos se circuncidaran. Ahí empieza la controversia que si era requisito judaizarse, o sea, cumplir los ritos judíos, si era requisito para ser salvo. Esa era la controversia. Vio que nosotros tenemos algunas controversias parecidas. No, primero tiene estado 3 años en la iglesia para acá, tal cosa. Si no habla en lengua, si no hace esto, si no hace aquello, no. Uno tiene cosas parecidas, locuras de este tipo. No, mira, primero tiene que este tipo de cosas. No hablamos de circuncidar, nosotros decimos, pero circuncidamos de otra manera. Cortamos y herimos al otro de otra manera. Si no tiene esto, no hace aquello. Si no cumple Si no cumple con estos requisitos, no tiene aquello otro. Nos pasa más o menos parecido. Ahora, este Pablo, que en el capítulo anterior defiende, dice cómo nosotros, que nos ha costado tanto esto de la circuncisión, le vamos a pedir a estos nuevos que vivan lo que a nosotros nos ha costado. Fíjense. Exacto. La mentalidad de Pablo. Bueno, él gana esta pelea con ellos. Él gana esta pelea con los judíos y querer que todos los tenían que judaizar. Pero un capítulo después, en el 16, Pablo lo hace circuncidar a Timoteo. Por causa de los judíos. Pero justamente lo hace desde una cuestión estratégica. Claro. Y acá en donde yo digo, no es porque vuelve atrás. Que aprender a ser estratégicos. Yo le voy a pedir a alguien que haga tal cosa en función de qué, de mis paradigmas, de mi estructura, o desde un lugar otro de estrategia. Exacto. No se trata de mí, se trata del otro. Ahí es donde, por eso Pablo dice que a todos se hizo. Tal cual. Él se hizo a todos. ¿Cómo aprender eso de Pablo? Por eso para mí Pablo es red top 5, ¿no? Pero ¿cómo poder nosotros aprender estas cuestiones, no? Lea el capítulo 16, del 1 al 15 hoy día, compártanos. Hay un devocional también que fortalece, que te va a ampliar, si usas el de la Biblia YouVersion, el plan, también te ayuda, te ilustra esto que estamos diciendo, porque esto es simplemente un pantallazo, pero tiene tanto
tanta riqueza que, para que podamos aprovechar, que está bueno que lo hagamos. Y la pregunta para terminar es, dice 16:1:5, y diariamente crecían en número. La única manera de que la iglesia pueda crecer diariamente es que todos los días, todos nosotros, sembremos el Evangelio en otros. La única manera de que pueda haber fruto es que sembremos, no hay otra chance. Es más, ayer estábamos allí en la llave, en la iglesia, y yo miraba hacia enfrente de la iglesia y está seco hace de los años que voy. Es decir, no hay fruto si no hay alguien que trabaje la tierra. No hay fruto si alguien no hace el trabajo del labrador. Y entonces no hay fruto en tu tierra y en mi tierra si yo no hago la tarea del labrador. Es decir, no es una cuestión de que yo ore, es una cuestión de que yo accione. Entonces, si hasta hoy, ya estamos terminando junio, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿qué frutos o qué producto, qué cosecha, qué resultados va a ofrecerle el Señor de tu trabajo este año 26-27? ¿A quién? ¿Por quién? ¿Qué estás haciendo? Ayer terminamos el culto mencionando esas 3 personas, orando por esas 3 personas como mínimo a las cuales queremos hablarle del Señor. Ese fue también el llamado, luego del mensaje de Martín, poder comprometernos con Dios. Bien, gracias Martín, Rodito, Martincito, Martín, Miranda, Ceci, y Víctor, que han compartido estos domingos. Este domingo también va a haber otro hermano que va a compartir la palabra. Y después algunas cosas que queremos anunciar también que se viene. Acompañarnos, ¿no? Pero lea Hechos 16 y cuéntenos, mañana seguimos con el 16, lo que sigue el 16. Cuéntenos cómo va con la lectura, anímese, tómese un tiempo, aprenda a esperar, como decía también el devocional hoy del ayuno de la red. Y que pueda conectarse usted desde otro lugar, ¿está? También el sábado con Mate dejamos un desafío para matrimonios y parejas que sí, lo comparto. Y también, bueno, si no te has unido al grupo que tenemos como iglesia, sumate, porque ahí está el devocional, igual lo voy a compartir, lo voy a dejar acá, el devocional para hacer con tu esposo, con tu esposa, y poder llevar este crecimiento que también lo necesitamos constantemente, que bueno, en este caso vamos a estar hablando de los lenguajes del amor, está hablando el devocional, pero bueno, es amplio, vas tocando. Decíamos algo así, el tema es esto, miren, pensando en los matrimonios, en las parejas, dice Gary Chapman, que es el autor de este libro, Los 5 lenguajes del amor, y él dice que cada uno de nosotros ha aprendido un lenguaje primario. El lenguaje primario es lo que hemos aprendido en casa sobre cómo y qué es amar. Y entonces cada uno de nosotros tiene un lenguaje primario. Este lenguaje primario puede tener muchas vertientes o muchas formas. Betas. A veces bueno y a veces no tan bueno. Uno puede aprender en el andar otro lenguaje, pero en algún momento, si no se detiene para saber qué es lo que realmente quiere, para hacer los ajustes, a la larga terminará llevando adelante el lenguaje inicial. Por eso es sumamente importante que uno pueda replantearse, y hablamos de palabras de afirmación el domingo, cómo aprender a hablar bien, a tratar bien, a decir bien. El sábado. El sábado. Cómo aprender a tratar bien, a hablar bien, a decir bien. Y qué bueno y qué importante es que pueda eso ser un nutriente en nuestros relacionamientos más valiosos, como son los matrimonios y las parejas, que uno pueda hablar, construir, ayudarnos a juntos estar bien y mejor. Te invitamos, este sábado va a haber un matrimonio invitado también, amate, una promesa de presencia, este devocional de cada día en la mañana temprano de Hechos, y estamos también con el ayuno de la red. Todos los días 6 de la mañana nos conectamos a orar a través del Zoom, y hay un devocional también. Si no estás recibiendo, si todavía no sos parte, quedan todavía unos días porque termina el miércoles, puedes sumarte igual, aún si es que recién estás llegando a estos espacios.
Ahí estaríamos entonces, estoy compartiendo tanto un grupo que tenemos para estar conectados como el plan de lectura bíblica que se llama justamente como el libro Los 5 lenguajes del amor. Entonces vamos a orar en esta mañana, estamos orando por Emanuel y su recuperación y su situación. Mañana será intervenido quirúrgicamente. Mañana los médicos quieren hacer una intervención, entonces qué importante que estemos orando, que nos unamos en oración por él específicamente, pero también que el Señor sostenga a Dani, a su hija Bri, que esta temporada no sea una temporada compleja de lo que ya ha sido con el accidente, sino que Dios pueda veamos trabajar la mano y el milagro de Dios. ¿Querés, mi amor, orar? Tan difícil en este tiempo. Bueno, Padre, te damos las gracias una vez más. Amén. En el acuerdo, Señor, como hijos tuyos, es que venimos con nuestros motivos, con nuestras necesidades, pero Señor, en primer lugar reconociendo quién eres tú. ¿Por qué venimos delante tuyo, Señor? ¿Por qué venimos con estos motivos? Porque reconocemos que sos Dios, que sos nuestro Dios, el Dios de la historia, revelado en tu Hijo Jesucristo para llegar a nosotros, Señor. Vos tuviste la iniciativa, vos tuviste, Señor, el amor que sobrepasa todo entendimiento para darnos a tu Hijo Cristo y a través de Él, Señor, poder reconciliarnos con vos, una nueva relación, una nueva esperanza, una nueva vida, Señor, no solo en este mundo que pasa, que pasará, sino también para siempre contigo. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con esta perspectiva, Señor, de fe, es que ponemos delante tuyo nuestras necesidades, es que venimos al trono de la gracia, Señor, y traemos delante tuyo nuestras necesidades más profundas, Señor, aquellas que para nosotros son básicas, son elementales, Señor, aquellas que nos descontrolan, aquellas que nos afligen, oh Señor, pero en esta hora en especial traemos delante tuyo la vida de Emanuel, Señor, su ser integral, Señor. Estamos clamando por ese milagro, Señor, sujetos a tu voluntad, pero no dejamos de clamar por ese milagro reconstitutivo, Señor, por ese milagro regenerativo. Gracias por el progreso, gracias, Señor, por los destellos de tu gloria en medio de esa situación. Oh Señor, gracias por el equipo de médicos que está trabajando, gracias por su esposa, Señor, que lo está sosteniendo en oración, por su familia, por todos los que lo amamos, Señor, y lo ponemos delante tuyo, Dios. En el nombre de Jesús, la intervención que mañana han de realizarle, los dadores de sangre, Señor, cada una de las cosas que hacen a la complejidad de esa operación, de esa intervención, las ponemos en tus manos preciosas, Señor. Y por ese imposible, por ese milagro, Señor, más allá del trabajo de los médicos, Señor, lo que solamente vos podés hacer, lo ponemos en tus manos, Señor. Lo ponemos en tus manos confiados, Señor, esperando, Señor, en vos. Gracias, Señor, y delante tuyo cada uno de los motivos, las necesidades, las cosas que los hermanos presenten, Señor, motivos de salud, motivos, Señor, de económicos, motivos, Señor, de relaciones. Dios, tu mano sobre la vida, la oración de cada uno, Señor. Permítenos ir con confianza delante tuyo y glorifica tu nombre, Señor. Que cada uno de estos motivos, Señor, no sean para que cuando los tengamos nos olvidemos de vos, sino, Señor, que sean para glorificar tu nombre, para que otros te conozcan, para el extendimiento de tu reino, para el fortalecimiento de nuestra fe en ti, Señor. Saber que vos sos un Dios presente, que nos escucha, Señor, y que quiere tener una relación con nosotros siempre. Gracias, Señor, gracias. Tu Espíritu Santo, Señor, esté ocupándose de cada una de estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Amén. So
Nos vemos mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana, No. 7 de la mañana, mañana. 7 de la mañana. Dios mediante, somos familia de Dios. Somos familia de Dios. Chau, chau. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Chau, chau. Somos iglesia, somos